Ya, bueno. Entonces, buenos días a todos. No los veo en este minuto, pero espero que por lo menos la presentación los motive un poco en este día tan frío y lluvioso. Bueno, pensando un poco qué tema les podía hablar yo, siendo que soy oftalmólogo general, pero obviamente hay muchas cosas que un oftalmólogo general eh, le toca ver en el poli, y algo que siempre pasa es que uno de repente está pensando en las vacaciones, en que este fin de semana no tengo que estudiar, no tengo nada que hacer, y no falta que cuando estamos en el poli, en la clínica, en el hospital, se nos acerca algún tenso, alguna enfermera que nos pregunte, doctor o doctora, si podríamos ver a un paciente extra. Entonces, esta es una pregunta que uno siempre debería considerar cuándo vamos a decir que sí, cuándo vamos a decir que no. Y por eso les armé un PowerPoint en el fondo para ir revisando distintos motivos de consulta que uno sí debiese considerar, decir, como aceptar ver al paciente dependiendo digamos, a la urgencia, a la importancia que tenga, a la patología que pudiera presentar, ¿ya? Y en primer lugar, vamos a partir por el motivo de consulta más común que deberíamos ver nosotros los oftalmólogos, que es el ojo rojo. Y dentro de esto les voy a hablar de algunas patologías en particular. Obviamente la primera, lo más frecuente, lo que más asusta muchas veces a los pacientes, sabiendo uno como oftalmólogo que no es la patología como más severa ni mucho menos, son las hemorragias subconjuntivales, ¿ya? Entonces, sobre la hemorragia subconjuntival, como recalcar, en general los pacientes muchas veces no es el paciente el que le molesta mucho la hemorragia, sino que es más bien los familiares o las personas que lo rodean, que van a estar como diciéndole, oye, tienes el ojo muy rojo, ¿por qué no te lo ves? ¿Qué te pasó? ¿Ya? Entonces, en primer lugar, obviamente siempre tenemos que tranquilizar al paciente. Y creo que lo más importante de la hemorragia subconjuntival es descartar que no sea secundario a un traumatismo. Traumatismo sea que el paciente objetivamente se haya golpeado el ojo, o que tenga un cuerpo extraño, que tenga una erosión conjuntival, que tenga una laceración conjuntival. Muchas veces los pacientes que tienen hemorragias subconjuntivales son pacientes añosos, a veces viven solos, usan polifarmacia, muchos toman anticoagulantes, toman aspirina, y a veces el familiar los va a ver y el paciente no recuerda, no sabe, no se dio cuenta si se golpeó o no se golpeó el ojo. Entonces obviamente descartar eso en primer lugar. Generalmente las hemorragias subconjuntivales de los pacientes jóvenes pueden ser más circunscritas, pequeñas, pero en pacientes más mayores, como los tejidos de la conjuntiva son mucho más laxos, pueden haber hemorragias que comprometan el 360 grados, digamos, de la conjuntiva. Y obviamente si una hemorragia ya no se ve tan plana, sino más bien elevada, o que pareciera más bien un hematoma subconjuntival, obviamente en ese caso siempre descartar que no haya habido un traumatismo ocular, ¿ya? Porque a veces traumas contusos o incluso estallidos oculares se contienen detrás de una conjuntiva con un hematoma subconjuntival, ¿ya? Y obviamente el tratamiento no hay nada específico, se le pueden dejar lágrima artificial a los pacientes y darle que tengan paciencia, que esperen, obviamente dependiendo del grado de hemorragia. Si partió la parte más superior, se va a demorar más en desaparecer. Si son más de la conjuntiva vulvar inferior, van a desaparecer y lo van a notar en menos días, ¿ya? El segundo tema de ojo rojo también frecuente que vamos a hablar son las conjuntivitis adenovíricas. Las conjuntivitis adenovíricas son conjuntivitis que son sumamente infecciosas. Pueden ser uni o bilateral, parten como unilateral, pero como son contagiosas, a veces el mismo paciente, entre que se toca la cara, se toca los ojos, puede contagiarse el ojo contralateral. Los pacientes se presentan con prurito, van a tener lagrimeo, secreción, que manejan con el ojo pegado, ¿ya? Es un ojo rojo, digamos, menos intenso, superficial, por eso en inglés se llama el pink eye, las conjuntivitis, y vamos a tener hiperemia vulvar, y tarsal. Ya algunos casos también se asocian con el tema anterior, que pueden tener hemorragias subconjuntivales, y también puede haber quemosis, que son como este acúmulo de líquido
bajo la conjuntiva, que tiene que ver con la inflamación. Ahora, por ejemplo, respecto a si las conjuntivitis duelen o no, en teoría los libros de oftalmología general dice que no duelen, pero obviamente eso depende si hay o no mucho edema palpebral, si hay o no compromiso corneal, ya, porque muchos de estos pacientes también a veces la conjuntivitis adenovírica solamente se presentan también con queratitis, ya como lo pueden ver, como en la segunda foto, que es un tipo de queratitis especial que se llama queratitis nular, que son estas opacidades subepiteliales múltiples, redondeadas, que muchas veces sostiñen y a esos pacientes les va a doler, van a tener fotofobia, ¿ya? Y puede quedar este como pequeño leucoma que puede durar incluso hasta un año, a veces se pueden dejar corticoides de superficie como para tratar de disminuirlo. Y importante la conjuntiva, que a veces hay pacientes que tienen como estas reacciones inflamatorias como importantes y forman estas imágenes que se ven acá en la foto de abajo, que son pseudomembranas, ya que las pseudomembranas actúan como un biofilm sobre la conjuntiva tarsal, entonces es importante retirarla, ¿ya? Con anestesia tópica, con un cotonito, retirarlo, a veces pueden sangrar, ¿ya? Y si los pacientes tienen membranas, a veces van a tener cuadros como de evolución más tórpida, entonces por eso hay que retirarlas, idealmente controlarlos cada 48 horas porque se pueden reproducir rápidamente, ya para que empiecen a hacer efecto en los colirios que le vamos a dejar. Yo le diría que en Chile en general las conjuntivitis que uno ve no son tan floridas, pero en otros lados sí son, incluso casi los pacientes pareciera que tuvieran una celulitis preceptal, ya por la cantidad de edema, de lagrimeo y todo, entonces pues pueden ser cuadros que duran 2, 3 semanas incluso, hasta un mes he visto, y que requieren controles como seguidos, ¿ya? Y no olvidar que también muchas veces están asociados a que los pacientes han tenido algún cuadro respiratorio previo y tienen linfadenopatías preauriculares asociadas, ¿ya? Como tratamiento, en general el tratamiento es sintomático, como cualquier infección viral. Importante frío local, ya que ayuda al edema palpebral, a la quemosis. Y obviamente dejar lágrimas artificiales, idealmente sin preservantes, ya que los van a usar de manera frecuente. Y el tratamiento en general son corticoides o antiinflamatorios. Acá en Chile los corticoides como solos, digamos que la prednisolona, igual son bastante costosos, entonces uno puede dejar un colirio mixto con antibiótico y antiinflamatorio, aunque muchas veces obviamente solamente con el corticoide podrían resolver fácilmente. ¿Ya? Y como un tip, si las lágrimas las dejan en el refrigerador que están frías, obviamente los pacientes pueden tener mucho más alivio. Entonces lo más importante, como descartar que no sea una conjuntivitis que tenga pseudomembrana y que no tenga compromiso corneal, porque obviamente esas son las que van a tener como una evolución un poco más torpia y mucho más molesta para los pacientes. El otro tema son estas otras lesiones de ojo rojo y también es motivo de consulta, que son las epiescleritis, ¿ya? Acordarse que las epiescleritis se pueden presentar como una epiescleritis simple o nodular, que tiene un nódulo, arriba hay unos vasos epiesclerales que le dan como este aspecto rojo, claramente localizado. Ese nódulo es móvil, ya que eso es importante para hacer el diagnóstico diferencial, y las epiescleritis las podemos clasificar como una patología benigna. La gran mayoría de los casos es de causa idiopática, no hay una razón asociada. A veces sí se asocia, por ejemplo, a blefaritis o que los pacientes tengan ojo seco, pero no hay una causa de base o un gatillante. Ahora, un 30% de los pacientes pueden tener asociación de una epiescleritis a una enfermedad autoinmune, y de ellas la más frecuente es la artritis reumatoide, ¿ya? Generalmente se van a dar en mujeres entre 20 y 50 años y pueden recurrir, ¿ya? Y en los tipos simples, digamos como en la foto 1, va a haber como una congestión del plexo vascular superficial, ¿ya? Y en la nodular, obviamente, este nódulo que les digo, móvil. Y lo más importante, creo que de las epiescleritis es descartar que no sea una escleritis, porque las escleritis son las que no se nos pueden, digamos, pasar, dado la asociación importante a patología autoinmune, ¿ya? Y para eso podemos hacer la prueba de fenilefrina, que infilamos una gota de fenilefrina
Esperamos unos 10, 15 minutos y la zona de enrojecimiento debiese desaparecer. ¿Ya? Eso también podría, por ejemplo, pasar en una conjuntivitis porque también es una inflamación superficial. ¿Ya? Y tratamiento puede ser ¿cómo se llama? AINES oral, a veces también se pueden dejar colirios de superficie, de repente no está así 100% demostrado que realmente sea como el tratamiento de primera línea, pero se pueden utilizar, y obviamente lágrimas artificiales, ¿ya? Y entonces el diagnóstico diferencial de las epiescleritis son las escleritis, ¿ya? De las escleritis tenemos de dos tipos, las anteriores y la posterior. De las anteriores son las más frecuentes, y la posterior es la menos frecuente, pero es la más riesgosa, ¿ya? Porque tiene riesgo de ceguera por el compromiso que tiene el polo posterior. En general, también son más frecuentes en mujeres eh, y se asocian, claro, casi un 60% a causa sistémica de ellas, también la artritis reumatoide es la más frecuente. Ya de la anterior las podemos clasificar en no necrosante, difusa y nodular, o sea, similar a la epiescleritis, pero obviamente que a la biomicroscopía vamos a ver esta tortuosidad de vasos que son mucho más profundos, ¿ya? Uno no necesariamente tiene que hacer la prueba de fenilefrina como para ver las escleritis, uno podría identificar bajo la microscopía la diferencia entre estos vasos más profundos, tortuosos, ¿ya? El otro tipo es la necrosante con inflamación, que a veces obviamente puede ser granulomatosa. También existe una asociación a posterior a una cirugía donde haya, digamos, habido intervención o contacto con la esclera, como podría ser una trabeculectomía, un pterigio, un cerclaje o cirugía de estrabismo, ¿ya? Y la otra forma de presentación es la escleromalacia perforante, digamos que es un cuadro como secuela del tipo anterior, ¿ya? Porque es un ojo blanco, un ojo tranquilo, pacientes que tienen artritis y, por ejemplo, y que tienen adelgazamiento de la esclera y por translucencia, entonces estamos viendo la uvea, ¿ya? Y pacientes pueden tener lo que se llama como estafilomas anteriores, incluso por la deformidad que se produce a nivel de la esclera, ¿ya? Estos pacientes se van a presentar con un dolor que es mucho más intenso, que es sensible a la palpación, ¿ya? Y el nódulo que pueden presentar es un nódulo que ya no es fijo, o sea, que es fijo, que no es móvil como en el caso anterior, ¿ya? Y acá entonces en el primer caso sería el tipo necrosante, como les dije, no necrosante difuso, acá un tipo nodular, este sería el tipo necrosante con inflamación, y esta la escleromalacia perforans. Y los tipos perdón, de uveitis, o sea, de escleritis posterior, a veces es más difícil hacer el diagnóstico porque son pacientes que no necesariamente van a tener un ojo rojo, pero sí pueden tener mucho dolor y tienen cambios al fondo de ojo, pueden haber desprendimiento seroso, granuloma, edema de papila, y la ecografía ocular en esos casos nos ayuda mucho porque hay un signo de la T que se ve como que hay como una acumulación de líquido a nivel subretinal, ¿ya? Y obviamente el tratamiento de las escleritis, el tratamiento de la enfermedad sistémica. A veces son pacientes que se podrían como presentar como primera manifestación de una enfermedad autoinmune, una escleritis, o un paciente que ya sabemos que tiene una enfermedad autoinmune, que tiene como que el ojo funcionara un poco como una articulación más que se inflama o que está teniendo compromiso, que nos habla del control de la enfermedad. ¿Ya? Eso principalmente con ojo rojo. Ahora vamos a hablar de fotofobia, ¿ya? Y las principales como patologías que uno debiese tener en su algoritmo mental en cuanto a la fotofobia. Y primero les voy a hablar de esta patología, ¿ya? Que serían las uveitis anteriores, ¿ya? Agudas, que son también un motivo de consulta. Obviamente los pacientes también van a tener ojo rojo, van a tener fotofobia, y pueden tener una disminución de la agudeza visual que es variable de acuerdo a la cantidad de inflamación que va a tener en la cámara anterior, ¿ya? Las uveitis anteriores son la causa más frecuente de uveitis. Existe un consenso, que lo pueden buscar, que se llama SAN del 2005, que en el fondo trató de como definir cómo vamos a definir el Tyndall, o sea, el efecto Tyndall,
la celularidad, cuánta celularidad, a qué llamamos +1, +4, la presencia o no de flare, de acuerdo como, digamos, qué tan difuso podemos observar o qué tan turbio se ve el humor acuoso para observar las distintas estructuras del segmento anterior, ¿ya? La presencia de precipitados queráticos, si hay o no los tipos de nódulos, si hay fibrina, si hay hipopión. Obviamente los nódulos, la fibrina, el hipopión se salen un poco de las uveitis anterior, pero en el consenso ahí pueden revisarlo de cómo clasificarlos para que sea para que todos hablemos en el fondo el mismo idioma respecto a cómo estamos definiendo la uveitis, ¿ya? Las uveitis anteriores son autolimitadas y idiopáticas en un 50% de los casos, y de las que están asociadas a enfermedades sistémicas, lo más frecuente es que estén asociados a anticuerpos HLA-B27, ¿ya? Como en un 50% que son los asociados a espondilitis anquilosante, ¿ya? En general, digamos que una uveitis anterior aguda típica sería aquella que es unilateral, no granulomatosa, o sea que tiene unos pecas finos, endoteliales, que se presenta sin hipertensión ocular, ya hay como un episodio único sin ningún otro antecedente. En eso, si es el primer episodio y no tiene mayor antecedente ni mayor signo de severidad a la biomicroscopía, no deberíamos hacer se puede no hacer ningún estudio, obviamente, pero en aquellos pacientes que se presenten con hipertensión ocular, que sean bilaterales, que sean granulomatosas, que tengan algún otro síntoma de enfermedad sistémica, o sea, el paciente, si uno le empieza a preguntar asociación, no sé, dolor lumbar, que tenga rigidez de la columna lumbar, o que tenga asociación, no sé, episodios de diarrea como asociados a enfermedad inflamatoria intestinal, o que refiera a dolores articulares o algo más, ahí uno obviamente debiese realizar el estudio y derivar a reumatólogo para hacer todo el estudio para definir la causa de la uveitis, ¿ya? No olviden que el tratamiento, principalmente con coliris de corticoides, pero corticoides como de alta potencia, prednisolona, obviamente cada cuánto va a depender del grado de celularidad que tenga el paciente al minuto de la evaluación, ¿ya? Y lo otro importante es dejarles midriáticos, ¿ya? Puede ser midracil, una gota cada 8 horas, en el fondo para que la pupila tenga una movilidad, porque obviamente la inflamación propia de las uveitis puede dejar a los pacientes que empiecen a formar sinequias posteriores, ¿ya? Y obviamente si el paciente va a tener sinequias, es mejor que tenga sinequias en midriasis que en miosis, porque supongamos que el paciente va a tener una enfermedad sistémica y pudiese tener episodios de uveitis recurrente, cada episodio de inflamación podría hacer que aumente el número de sinequias y obviamente pueden tener más riesgo de glaucoma, ¿cierto? Riesgo de catarata, la cirugía de catarata con una pupila con sinequias posteriores en miosis es mucho más difícil obviamente que una cirugía de catarata con sinequias posteriores en dilatación, ya con la pupila por lo menos en midriasis. Y importante que, por ejemplo, para recordar, casos que hay uveitis que se presenten con hipertensión ocular, los pacientes que tienen herpes, o sea, uveitis herpética, los pacientes que tienen toxoplasma, existe la heterocromía de Fuchs, ¿ya? La sífilis, la sarcoidosis y el síndrome de crisis glaucomatociclítica o Posner-Scholzmann, que a lo mejor cuando uno lo ve en un primer episodio como un paciente con una uveitis interior con hipertensión ocular, uno lo va a saber, obviamente el diagnóstico lo puede ir como desarrollando a lo largo que el paciente vaya teniendo episodios repetitivos de uveitis anterior, ¿ya? El otro tema son las lesiones corneales que van a producir fotofobia, y de estas podemos encontrar aquí distintos. Por ejemplo, en el primer caso se ve una queratitis, ¿cierto? Puntata difusa. Obviamente un paciente de ojo seco podría tener esto, pero probablemente no va a consultar como para que lo vean de manera rápida o urgente. Entonces tenemos que pensar en aquellas patologías, por ejemplo, como una fotoqueratitis asociada a pacientes que están soldando o que van a la nieve sin el uso de protección UV adecuada. Ya son bastante dolorosas, van a ser bilaterales, así que obviamente esos pacientes no dejar de verlos, ¿ya? Lo otro, obviamente, muy frecuente, los cuerpos extraños corneales, ¿ya?
A veces pueden ser del mismo día o a veces llevan varios días, ¿ya? Lo importante de los cuerpos extraños corneales es, uno, sacar el cuerpo extraño y también sacar el remanente, si son metálicos, de fierro, de ese anillo ferroso, porque a veces sigue habiendo inflamación si uno no fresa o no limpia bien el punto donde está el cuerpo extraño. Lo otro es vertir los párpados, ya revisar bien los fondos de saco, tanto superior e inferior. Y lo otro también es revisar el oro, se lo olvide, obviamente, no enfocarse solamente en el ojo que el paciente tiene molestia, sino en el otro ojo, porque a veces, muchas veces, los pacientes, sí, por ejemplo, están sin protección ocular, van a estar sin protección en los dos ojos. Y si en un ojo tienen un cuerpo extraño como en la fotografía, que es más para central o central, obviamente les va a molestar más, pero a veces pueden tener uno en la conjuntiva o a nivel del limbo, que a veces puede ser mucho menos sintomático. Entonces siempre revisar que en el otro ojo tampoco tengan otro cuerpo extraño. Otro motivo de consulta que también son muy dolorosas son las erosiones corneales, ya también secundaria a un cuerpo extraño, por ejemplo, tarsalgia, el paciente parpadeando, o también, por ejemplo, pacientes operados de PRK, que se les, no sé, pues se les sacó el lente de contacto a la semana y después persisten con un defecto epitelial, ¿ya? Importante en las erosiones, yo les diría siempre como limpiar bien los bordes de la erosión, porque a veces uno tiñe con la fluoresceína y se ve de un tamaño el diámetro de la erosión, pero el epitelio circundante igual está como suelto. Entonces es importante limpiar, aunque sea grande en el fondo de la erosión, porque si no ese paciente después al otro día le va a seguir molestando. ¿Ya? Ahí yo les recomiendo parchar a los pacientes por 24 horas con un ungüento antibiótico. Idealmente, obviamente, dependiendo de la extensión, pero lo ideal sería, si una erosión grande, controlarlos a las 24 horas y ver cómo han evolucionado. Yo siempre les pregunto a los pacientes de control de erosiones, les pregunto cómo duermen, cómo durmieron. Si el paciente dice, no, súper bien y todo, generalmente esa erosión está cerrada. Pero si se quejan de que les dolió y todo, probablemente puede estar todavía abierta, o como les digo, tiene el epitelio suelto en alguna zona, entonces hay que limpiar ahí con un cotonito con anestesia y debridar todo el resto de epitelio que no esté adherido, ¿ya? También se podrían presentar como fotofobia pacientes que están con una descompensación corneal y que están operados catarata, como se ve ahí el brillo del lente, pacientes con queratopatía abulosa pseudofágica, que sabemos que pueden haber tenido una cirugía catarata compleja, o cataratas muy duras, donde se hizo mucha emulsificación, o que sabíamos de base que tenían un recuento endotelial bajo. Entonces esos pacientes también se podrían manifestar con fotofobia y con dolor, ¿ya? Otro, como se ve en la fotografía, pacientes trasplantados de trasplantes penetrantes, o podría ser cualquiera de los tipos de trasplante penetrante, lamelar o endotelial, que estén con una descompensación corneal, ¿ya? También manejar con dolor, con fotofobia, visión borrosa, ¿ya? Si son pacientes, en el fondo, evaluar si hay signos de rechazo, ¿ya? Y derivar obviamente rápidamente a su oftalmólogo tratante para evaluar qué va a haber que hacer con ese trasplante, ¿ya? O a veces podrían ser pacientes con trasplante y que hayan, no sé, pues tengan hipertensión ocular o con algo más que podía descompensar el injerto. Y también aquellos pacientes que, similares a los de la tercera foto, que tienen una distrofia de Fuchs también, que pueden llegar con edema, con visión borrosa, con ojo rojo, ¿ya? Generalmente mujeres de edad media, también considerarlo. Y dentro de otras lesiones corneales importantes, obviamente están las queratitis herpéticas, ¿ya? Tenemos que saber que los virus herpes principalmente son por tipo herpes 1, también puede ser por herpes 2, pero principalmente por tipo de herpes, de herpes simples 1. Los virus herpes pueden afectar las córneas en todas sus porciones, o sea, pueden ser epiteliales, estromales y endoteliales. Existe una clasificación del doctor Chodosh del 2014, que es del Mass Eye and Ear de Boston, y que me parece que es como ahí trató de agrupar y simplificar un poco cómo denominar a cada una de estas queratitis, ¿ya? Y lo más simple es que sean epiteliales, estromales y endoteliales,
las epiteliales incluyen aquellas dendríticas, como en la primera foto, o la geográfica, que sería como una dendrita un poco más grande o un defecto epitelial mayor. Ya las estromales las podemos clasificar con ulceración o sin ulceración, y eso se refiere a si están o no asociados a un defecto epitelial, o sea, que esté el estroma comprometido, una opacidad corneal estromal, más un defecto epitelial o sin defecto epitelial, y las endoteliales, ya que son las que también antes se llamaban, o algunos pueden llamarlas aún como queratitis visiforme, que en general esas solamente tienen compromiso de la conjuntiva, o sea, del endotelio, ya de la capa endotelial, y no tienen defecto epitelial. Ya, recordar que dependiendo entonces de qué zona, qué capa de la córnea es la que está comprometida, es cómo se van a definir los tratamientos. Ya, si son epiteliales, solamente epiteliales, podemos tener el tratamiento principal, son las dosis de antivirales, como en su dosis máxima, que eso puede ser antivirales tanto orales, como la ciclovir a 400 miligramos 5 veces al día, o en ungüento, ¿ya? La misma dosificación. También podemos dejar valaciclovir 1 gramo 3 veces al día, que obviamente es mucho más adherente al paciente, pero el costo es mucho mayor que una ciclovir oral, ¿ya? Y si son una queratitis dendrítica típicas, digamos, con esta figura arborizada, con estos bulbos terminales, entre 7 a 10 días de tratamiento, y son geográficas puede ser un poco más. Si son estromales, va a depender si tienen o no tienen compromiso epitelial. Si no tienen compromiso epitelial y son puramente estromales, el tratamiento principal son los corticoides, ¿ya? Prednisolona, y la dosis de antiviral es en dosis profiláctica, o sea, ciclovir 400 miligramos 2 veces al día, y mantenerlo obviamente mientras se mantenga el uso de los corticoides, ¿ya? Y si tiene una ulceración, o sea, si tiene un defecto epitelial asociado a la inflamación estromal, dar la dosis de antiviral en su dosis máxima y una pequeña dosis de prednisolona hasta que se vaya, puede ser 1 o 2 veces al día, hasta que se vaya cerrando el defecto. Ya cuando se cierra, obviamente podríamos bajar a una dosis más profiláctica del antiviral y aumentar la dosis de corticoides en gotas para disminuir la probabilidad de que haya un glaucoma, sobre todo en aquellos, obviamente, dendritas o compromisos que son más centrales. ¿Ya? Y en el caso de las queratitis, o sea, herpéticas endoteliales, ahí necesitamos dosis de antiviral también en su dosis máxima, y prednisolona, obviamente, dependiendo cuánto la frecuencia, qué tan comprometido ve. Esa imagen como de este anillo disiforme tan perfecto de la foto anterior no es lo más frecuente de ver, entonces a veces no es tan difícil, o sea, no es tan fácil ver, y también obviamente podría tener asociado algún grado de uveitis. ¿Ya? Todas estas recomendaciones son del mismo autor que les comenté, y también obviamente de los textos del HETS 1 y el HETS 2, que define cuándo dejar antivirales, cuándo dejar corticoides y en las dosis que existan. ¿Ya? Y como 2 palabras sobre obviamente las queratitis infecciosas. Lo importante de las queratitis infecciosas o las úlceras corneales, los abscesos corneales, depende de cómo se presenten, es de diferenciar aquellos casos que sean severos, que hay que estar encima del paciente y estar controlándolo de cerca, y los casos que podríamos considerar no severos, ¿ya? Los severos, que obviamente son infecciones que son de tipo central, paracentral, más de 3 milímetros, que sean como, haya harto compromiso de las capas del estroma, que son más profundas, que sean rápidamente progresivas, ¿ya? Hay que obviamente evaluar que no hay un adelgazamiento, un melting corneal. Todas las de tipo central deberían ser cultivadas, obviamente, para optimizar el tratamiento con antibiótico, o obviamente podría ser antifúngico también, por eso hay que diferenciar ahí. Y las no severas son aquellos abscesos o úlceras periféricas que son generalmente perilimbares, a veces son una única lesión, o a veces son más de una, ¿ya? Generalmente están asociados puede haber blefaritis, puede haber aumento de o sea, secundario a la presencia de Staphylo aureus en la flora, en el fondo pericular, ya son infectados más pequeños, y eso se puede iniciar tratamiento con colirio mixto o
si no han visto una o no han tratado uno, pueden iniciar solamente con antibióticos, pero no existiría el riesgo en el fondo del corticoide que se podría producir en los tipos severas, de que pusiera un retraso en la mejoría del cuadro y un adelgazamiento de la córnea con riesgo, obviamente, de perforación. ¿Ya? Ahora, otro motivo de consulta que aquí que uno debiese ver, aquí lo puse como dolor ocular intenso, pero intenso, ¿ya? No, o sea, todas las otras patologías que vamos a tener como un dolor, o a veces los pacientes no saben diferenciar entre dolor, ardor, molestia inespecífica, pero hay un dolor ocular que no va a pasar desapercibido, ¿ya? Que son aquellos glaucomas que están cursando un cierre angular agudo, ¿ya? Yo diría que estos son los pacientes que realmente más les duele el ojo. Pueden llegar muy comprometidos, a veces con vómito, con dolor de cabeza. Yo he visto pacientes hospitalizados por cefalea, estudios de cefalea, le han hecho punciones lumbares y todo un estudio neurológico, y al final la cefalea era secundaria, que estaban cursando un cierre angular agudo, y hasta que no los vio el oftalmólogo como interconsulta por cefalea no se hizo el diagnóstico, ¿ya? Recordemos que el cierre angular agudo se produce un bloqueo pupilar relativo, ¿cierto? Donde hay una alteración en la circulación del humor acuoso desde la cámara posterior a la cámara anterior, y se produce un abombamiento del iris periférico con un contacto irio trabecular, ¿ya? Son pacientes, muchas veces mujeres, hipermétropes, ojos cortos, ¿cierto? Pueden tener una historia familiar de cierre angular, tienen cristalinos más gruesos, ¿ya? Y generalmente la edad de presentación puede ser entre 55 y 65 años, llegan con agudezas visuales bastante malas, puede ser de 0,1 a movimiento mano, visión de halo, tienen un ojo rojo muy doloroso, como le digo, con síntomas sistémicos. A veces los pacientes, cuando llegan con el glaucoma agudo ahí in situ, es difícil evaluarlos inicialmente. O sea, primero casi que sentarlo rápidamente a la lámpara, mirar, fijarse, obviamente, la pupila, que en esta pupila semimidrática, si hay edema corneal central, ver, definir el mangering de la cámara, y empezar tratamiento antes de hacer la colonoscopía, antes de cualquier cosa, porque a veces los pacientes realmente están como muy comprometidos sistémicamente, y mientras estén con la presión alta va a ser difícil evaluar el resto de las estructuras, ¿ya? La gonioscopía obviamente es súper importante, pero a veces no se puede realizar, como les digo, en el mismo minuto, hay que esperar que haya bajado un poco la presión, pero podemos hacer, obviamente, ya si el paciente ya está mejor, está con menos dolor, etcétera, hacerle gonioscopía en el ojo contralateral, porque en general los pacientes que tienen ángulos estrechos van a tener ángulos en los dos ojos. O sea, existen pacientes, obviamente, que pueden ser hipermétricos de un ojo y miopes del otro, pero no es lo más frecuente, ¿ya? Y en cuanto al tratamiento, obviamente bajar la presión, disminuir el dolor, disminuir el edema, para poder hacer una iridotomía periférica lo antes posible, ¿ya? Podemos usar antiglucomatosos tópicos, beta-bloqueadores, inhibidores de anidrasa, alfagonista, pero en general estos pacientes, como llegan con presiones de 50, 60 o más, porque sabemos que el Perkins llega como hasta 60 normas de medición, lo ideal es partir con inhibidores de anhidrasa carbónica, con una acetazolamida puede ser una pastilla o dos pastillas en el minuto, más cada 15 minutos podemos, si lo que tenemos disponible en el minuto puede ser un Glitantec, un triple Nex, un Convigal, lo que tengamos ahí, instilándolo cada 15 minutos, y también podemos asociar prednisolona porque ayuda a disminuir la inflamación, ¿ya? Y si el paciente ya se compensa, logramos bajar presiones, no sé, por menos de 30, y no tenemos disponibilidad ahí de iridotomía en ese minuto, se puede mandar en el fondo de tratamiento a la casa, y al otro día, obviamente, evaluarla para hacer la iridotomía lo antes posible, ¿ya? Porque tenemos que hacer la iridotomía en los dos ojos, porque en general los pacientes tienen un riesgo en el ojo contralateral de hasta un 50% de desarrollar el mismo cuadro en los próximos 5 o 10 años. Y si, supongamos, el paciente no consultó justo en el minuto o estuvo muchos días con la presión alta, el daño al nervio óptico puede ser irreparable. Entonces no vamos a estar esperando que en el otro ojo vaya a tener un episodio de glaucoma agudo para tratarlo,
¿ya? No está definido exactamente en cuánto tiempo de presión alta el paciente se va a dañar el nervio óptico. A veces dicen horas o días, ¿ya? O los pocos días, y es importante que después estos pacientes, obviamente, hacerles todo el estudio de glaucoma, porque algunos pueden haber tenido, obviamente, un ángulo estrecho solamente, pero hay otros que pueden haber tenido un glaucoma, ya establecido un glaucoma por cierre angular que no haya sido diagnosticado, ¿ya? El otro tema frecuente también son las entopsias y las fotopsias, las moscas volantes, ¿ya? Y de esto, digamos, el inicial o el principal, o lo que uno generalmente sospecha, es un desprendimiento del vitrio posterior, ¿ya? Tenemos que recordar que el desprendimiento del vitrio es un proceso degenerativo normal que puede ser sintomático o asintomático, que lo más frecuente es asintomático, los pacientes no se dan cuenta de que tienen un desprendimiento del vitrio hasta que uno los ve en le revisa el fondo de ojo, ¿ya? Y generalmente ocurre en un ojo y después cuando ya ocurrió en un ojo, puede ser entre 6 meses hasta 2 años después que puede ocurrir en el otro ojo, ¿ya? Los desprendimientos los podemos clasificar como completos o incompletos, dependiendo si está la presencia o no del anillo de Weiss, como se ve en la foto de arriba, ¿ya? Y factores de riesgo, lo más importante es la edad. Mayor edad, obviamente, es más frecuente que los pacientes vayan a tener un desprendimiento del vitrio. Pacientes miope, por longitud axial, pueden tener desprendimiento, para tener en muchos casos un desprendimiento del vitrio posterior, incluso antes de la edad, o sea, pacientes jóvenes lo pueden tener, ¿ya? Después de la cirugía catarata es muy frecuente, pacientes con afaquia, después de una capsulotomía posterior, pacientes que haya tenido un trauma también o uveitis, ¿ya? Y como clasificarlos también, aparte de completo e incompleto, los podemos clasificar de acuerdo a cómo se presentan, si son de tipo súbito, ya que esos son los que más nos importan, porque entre un 10 o un 15% se puede asociar a un desgarro, ¿ya? Y hay otro porcentaje, como un 7.5% que se puede asociar a una hemorragia vítrea, ¿ya? Y de esos, si tiene hemorragia vítrea y un desprendimiento del vitrio, lo más probable es que haya de tener un desgarro, ¿ya? Entonces hay que buscar ese desgarro. Obviamente la facilidad o no de encontrar el desgarro en el minuto agudo va a depender cuánto va a tener el sangrado, ¿ya? Y el otro tipo es el tipo crónico, como senil, digamos, degenerativo normal, que se puede dar entre semanas o meses, ¿ya? Perdón, me vuelvo a morir. Entonces, por ejemplo, si como vemos en el segundo caso que está el desprendimiento, pero también hay una hemorragia vítrea, controlar a los pacientes, si es mucha la hemorragia, no tengo tan claro si hay un desgarro periférico, solicitar una ecografía o decirle al paciente que se mantenga, trate de estar como con la cabeza en 45 grados, como para que la hemorragia vaya decantando, y volver a controlarlos en busca de algún desgarro, ¿ya? No hay un tratamiento así como específico para el desprendimiento del vitrio posterior, sea asintomático o con hemorragia, se podrían dejar ainestópicos a veces, tipo Sevesten o Nevanac cada 12 horas, y explicarle a los pacientes por los que tienen entopsia, ya, o fotopsia, que cuando ya se produce el desprendimiento completo del vitrio debería disminuir la sintomatología, y con el tiempo esta mosquita, este gusanito, arañita, como lo llaman los pacientes, va a disminuir, el paciente lo va a dejar de ver. Obviamente, si lo ve o no lo ve, dependiendo, en el fondo, qué tan atrás, más cerca de la retina o más lejos de la retina, se produzca como esta condensación del vitrio que le produce más o menos sombra, y si está más hacia nasal o más hacia la mácula, la sintomatología que puede tener, ¿ya? Y obviamente el otro tema asociado a lo mismo son los desgarros y los desprendimientos de retina, ¿ya? El desgarro, como sabemos, es un defecto del espesor completo de la retina neurosensorial y tienen esta forma en herradura, ¿ya? Pueden ser agujeros atróficos, pueden ser gigantes si cumplen más de 3 horas de extensión, o porculado, y también están las diálisis retinales. Lo más frecuente es que se encuentren en la retina superotemporal, hasta un 60% de los casos, y obviamente
Si están superior, es más riesgo de que vaya a haber un desprendimiento de retina secundaria. Por eso siempre buscar, recuerden que están las leyes de Lincoln, que es como para saber, de acuerdo al desprendimiento de retina que haya, dónde están los desgarros, ¿ya? Factor de riesgo, la edad, que haya tenido un desprendimiento de retina en el ojo contralateral, la miopía, ¿ya? Lesiones predisponentes, degeneración en la tiz o un trauma, ¿ya? Postfaco, estos son los datos para tener riesgo de desprendimiento de retina, ¿ya? Y en general los desprendimientos de retina reumatógenos van a tener un desgarro, el 50% puede tener más de un desgarro o muchos más, incluso a veces pacientes que tienen degeneración del latiz, que son miopes, que han estado, que tienen incluso tan bloqueadas las zonas con láser, igual se pueden desprender, ¿ya? Recordar el signo de Schaffer o polvo tabaco, que es como en el vídeo anterior se ve como un tindal pigmentado, ya que eso es porque al haber una ruptura a nivel de la retina va a exponerse como el pigmento del epitelio pigmentado, ya, eso, si hay signo de Schaffer hay que encontrar el desgarro, sí o sí, obviamente el desprendimiento va a ser evidente, ya, lo importante de los desprendimientos de retina si tienen o no compromiso macular, porque dependiendo de eso o no, también es la urgencia de la cirugía. Si no tienen compromiso macular, idealmente resolverlos dentro de los primeros 7 días. Si tienen compromiso macular, ahí uno ya podría esperar, porque uno no podría saber cuánto tiempo ya tiene la retina desprendida, y obviamente ahí el pronóstico visual final puede ser más reservado, ¿ya? Obviamente siempre examinar el otro ojo, por si tiene alguna lesión predisponente, y el resultado visual final va a ser tiempo dependiente, ¿ya? Y yo creo que hasta ahí dejamos hoy y después seguimos con los otros 5 motivos de consulta para la otra semana, para no mezclarnos más. Muchas gracias, doctora. Chicos, no sé si alguien tiene una pregunta. A ver, déjame de sacar esta cosa, dejar de compartir, para verlo. Sí. ¿Y dónde están? No los veo. Espérame. O sea, creo que todo lo que hablamos, o le hablé, van a ser cosas que van a ver, o deberían verlas por lo menos durante la beca para poder, aquí, ahí sí, para poder estar tranquilos cuando les toque enfrentarse a alguno de estos temas. ¿Ya? Sí. De hecho, me ha pasado con algunos, y de lo que usted estaba comentando me hacía recordar algunas cosas. Me pasó, por ejemplo, en el EDF, que se hospitalizó un paciente por síncope. ¿Ya? Y no fue hasta el día siguiente que notamos que tenía midriasis fija en un ojo, y que nosotros en el hospital no teníamos tonómetro, entonces nos conseguimos uno en el consultorio al frente y ahí cachamos que estaba hipertenso y tenía un glaucoma agudo. Y esa era la causa en realidad. Claro, o sea, a veces uno dice, pero ¿cómo no le miran las pupilas? Es verdad, como que las pupilas, por eso yo igual les insisto en mirar las pupilas cuando examinan a los pacientes para que no se les pasen los defectos pupilares, para ver si anisocoria, ya, porque a veces cuando uno y mirarlos, digamos, con el oftalmoscopio directo o con una linterna, y no solamente la lámpara, porque a veces la lámpara como uno está viendo un ojo a la vez, como que no es tan fácil. De repente a uno se le puede pasar alguna, o sea, una medida si fija no, pero digamos alguna alteración de la pupila puede pasar desapercibida en esos casos. Pero pacientes, o sea, yo te digo, hospitalizados por cefalea, con punción lumbar, con todas las demás, todos los estudios neurológicos, y al final tenían un glaucoma agudo. ¿Ya? Sí, y lo otro que quería comentar sobre el glaucoma agudo es que me contaron de un caso, otros residentes que en el tratamiento cada 15 minutos por goteo, con el timolol, le dio una bradicardia sintomática que se tuvo que hospitalizar. Bueno, obviamente, eso sí, pues sí, a todos estos pacientes hay que preguntarles si no tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, obviamente, porque a veces digamos, si no les pasa nada, a veces la acetazolamida, acuérdense que
A veces los pacientes sienten como hormigueo, se sienten desvanecidos, o sea, no como darle la acetazolamida, vaya y dése una vuelta y vuelva, no, que los pacientes estén ahí, y obviamente si se les va a pasar manitol, por ejemplo, cuando no les baja ya la presión, hay que pasarlo lento, monitorizado, controlar la presión, como que estar ahí encima, Sí, encima como del paciente. Porque a veces realmente o sea, son pacientes que ya a lo mejor están con dolor, ya vomitaron, ya no han comido, ya sí, no sé, pues se les bajó la glicemia, les pasó muchas cosas durante, entre que consultaron, digamos. sí. ¿Ya? Y si más, obviamente van a consultar, si están con tantos síntomas sistémicos, no van a ir a consultar a la clínica oftalmológica, van a ir a consultar a la urgencia general, y ahí entre que esperen y todo, entonces el ojo como que pasa a segundo plano si es que están viendo borroso, o si tienen dolor, van a tener, o pueden referir un dolor de cabeza como mucho más generalizado, no una cosa como directa en el ojo, digamos. Y yo le quería preguntar por estos casos de conjuntivitis que son con mucho edema palpebral. Uh-huh. Si usted parte con antibióticos orales y después ve cómo evoluciona, o parte de tratamiento tópico, frío local, y no sé, ver en 2 días. No, yo creo que en verdad tratamiento, es que cuando se tiene mucho edema, probablemente tenéis que sospechar que tienen membranas. Pero yo te digo, acá en Chile son bien pocas, las conjuntivitis que yo he visto son súper poco llamativas, pero en Colombia, por ejemplo, como las crisis de episodios de adenovíricas como epidémicas eran, pero todos los días, pero los pacientes así con los ojos sumamente inflamados, con múltiples membranas, entonces, pero eso en verdad, con frío local, pero con corticoides, o sea, ya lo dejamos como el equivalente al Predefe o un Sofripen, un Proxten Plus, con eso partíamos, o sea, no partíamos con un Trasidex o con un Flumetol ni un Loteprednol, porque eso no les va a funcionar. Obviamente acá uno podría partir con un colirio mixto con dexametasona y va a ser más que suficiente, pero creo que he visto una membranosa por aquí, o sea, con pseudomembrana, pero eso hay que tratarlo, controlarlo a las 48 horas, limpiar la membrana y ahí van a ir respondiendo. Y decirle a los pacientes muchas veces con conjuntivitis que empieza el tratamiento, igual puede que al otro día estén peor. O sea, a veces como que no es que empiecen a mejorar así inmediatamente, ¿ya? Claro. Como que hay que darle un poco de tiempo. Y lo de la córnea, cuando tienen queratitis, pueden llegar con fotofobia, entonces pueden tener como muchas más cosas. Por eso les decía que el dolor en general, claro, está escrito que la conjuntivitis no duele, pero obviamente depende de la cantidad de edema, depende si tienen queratitis, si tienen algo más que solamente la inflamación y la reacción folicular en la conjuntiva. Súper. Muy bien, entonces, la otra semana con los otros 5 motivos, para Ya, que no sé si van a atender a todos los pacientes o a algunos nomás. sí. Bueno, pero por lo menos uno puede preguntar, porque a veces te dicen, puede haber una urgencia, y son cosas que para uno no son muy urgentes, digamos. Sí, Pero hay otras que sí, pues. Ya, y esas son las que no se nos tienen que pasar. súper. Y lo último que quería comentar que me pasó con el Francisco ¿Ya? Díaz, que tenía un paciente con una uveitis anterior. Uh-huh. Y no tenía ningún factor de riesgo, no tenía patología. Y Francisco me dice, toma la glicemia. Y yo, ¿por qué? Sí, porque hay uveitis glicémicas, o sea, hiperglicémicas. Y yo, bueno, y sí, pues tenían 500 de glicemia. Y controlándole, bueno, también le dejamos corticoides y cicloplégico, pero le dejamos el control glicémico y con eso anduvo súper bien. Bueno. Por ejemplo, también hay otras uveitis anteriores que a veces llegan, pero no es tan frecuente, pero, por ejemplo, pacientes que usan que tienen osteoporosis y que le ponen estas inyecciones para, ¿cómo se llaman? Sí, los bifosfatosos, ¿no? Es como retenedores de calcio, no me acuerdo exactamente el nombre, eso también a veces pueden hacer una uveitis anterior secundaria. Sí. O sea, digamos, si una uveitis anterior y tú le quieres pedir exámenes, obviamente no es ni un pecado. Pero sí, obviamente, si son episodios recurrentes o que tengan más de algún signo que se escapa de la uveitis anterior clásica, obviamente estudiarlo.
¿ya? Y, obviamente, y también hay pacientes que son pacientes que uno ya sabe que tienen enfermedades reumatológicas y que se presentan con uveitis, entonces pensar ahí que el ojo funciona como una articulación más y que probablemente requiere algún ajuste en su terapia sistémica. A veces, claro, solamente tratando la uveitis en el ojo no le vamos a solucionar nada, pero, o sea, o se va a solucionar el ojo, pero si dejamos de usar el tratamiento o el paciente no está usando el tratamiento o requiere algún otro aumento de los medicamentos o cambio de los medicamentos, ahí va a responder, ¿ya? Entonces siempre como que no solo mirar el ojo como por sí solo, sino que en el contexto que tenga el paciente en ese caso. Muy bien, muchas gracias, doctora, se pasó. Bueno, nos vemos la otra semana, entonces. Nos vemos. Que tenga buena semana.